Buen día, doctor Robinson, compañeros presentes. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la tuberculosis pulmonar, la cual es una enfermedad infecciosa causada por una micobacteria, en este caso la más frecuente es la Mycobacterium tuberculosis. Asimismo, es considerada como una de las 10 causas principales de muerte en el mundo, debido a que según la OMS, en el año 2018, 10 millones de personas enfermaron por tuberculosis y asimismo las cuales fallecieron entre 1.5 millones a causa de esta enfermedad. Asimismo, se estima que entre los años 2000 y 2018 se salvaron 58 millones de vidas gracias al buen diagnóstico y tratamiento adecuado. Bien, vamos a hablar acerca de la etiología. En este caso, hay dentro de las micobacterias más frecuentes en el caso de la patogenicidad, se encuentra en un mayor porcentaje la Mycobacterium tuberculosis en el 98% de los casos. Asimismo, también existen otras especies como por ejemplo la Mycobacterium avium, la bovis, la caprae, la africanum, la microti, la caneti, la pinipedi. Generalmente, asimismo, tenemos que este Mycobacterium tuberculosis es considerado como un bacilo gram positivo. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que son bacterias aeróbicas, ¿no? Delgadas, en forma de bastón, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, y no producen esporas. Por ejemplo, asimismo, estos microorganismos bacterianos poseen una cápsula serosa que las hacen resistentes a la destrucción. Por ejemplo, tenemos que esta cubierta hace que retenga la tensión roja, cuando, por ejemplo, se trata con ácido en la tensión ácido resistente. Por eso se le denominan bacilos ácidos resistentes, porque debido a ello, también son bacilos aeróbicos estrictos porque prosperan en un ambiente rico de oxígeno. Además, tienen crecimiento lento, son sensibles al calor, la luz solar y ultravioleta y resistentes al frío, congelación y desecación. Bien, en cuanto a la patogenia, vamos a tener primeramente que referirnos al Mycobacterium tuberculosis en cuanto a lo que es la forma más común que amenaza al ser humano, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que esta se disemina a través de una infección aérea, por ejemplo, mediante partículas diminutas, invisibles, conocidas también como núcleos de gotitas. Estas se pueden alojar como secreciones respiratorias en personas eh, con tuberculosis activa, ¿no? Las cuales se crean a través, por ejemplo, mediante la tos, estornudos y el habla, las cuales se evaporan y dejan los microorganismos que permanecen suspendidos en el aire y circulan con las corrientes. Por ejemplo, aquellas personas que viven en condiciones de hacinamiento y confinamiento, hay un incremento de riesgo de diseminación de esta enfermedad. Asimismo, por ejemplo, tenemos una especie menos virulenta que es la Mycobacterium avium intracelulare, que rara vez causan enfermedad, pero tenemos que reconocer que este tipo de especie se transmite a través de alimentos o aguas contaminadas, ¿no? Eh, por ejemplo, están relacionadas a, a las personas inmunocomprometidas con relación al VIH dentro de la etiología. Asimismo, vamos a hablar primeramente que estos núcleos de gotitas inhaladas eh, acuden, en este caso, descienden a través del árbol bronquial sin acumularse en el epitelio, depositándose en los alvéolos. Poco después, ya al entrar del pulmón, estos bacilos van a ser fagocitados por los macrófagos de los alvéolos, presentando, pero hay algo muy importante, ¿no? Ya que esos bacilos van a presentar una resistencia al ataque, ¿no? Debido a que estas micobacterias tienen en su pared eh, lípidos, ¿no? Que estos impiden la función
de fagosomas y lisosomas. Debido a que estos macrófagos no pudieron matar a estos microorganismos, van a iniciar una respuesta inmunitaria mediada por células que posteriormente vamos a hablar acerca de esta respuesta inmunitaria. Pero estos bacilos de la TBC se van a multiplicar, ¿no? Y aquí los macrófagos ya infectados lo que van a hacer es que degradan a la bacteria y van a pedir ayuda. Van a pedir ayuda, en este caso, los antígenos. O sea, se presentan antígenos para los linfocitos T. ¿Y qué hacen los linfocitos T? Los linfocitos T van a estimular a los macrófagos a que aumenten la producción de enzimas líticas, la concentración y su capacidad para que maten a estas micobacterias. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas enzimas líticas son liberadas, pero al ser liberadas van a dañar el tejido pulmonar, ¿no? Entonces, asimismo, tenemos que reconocer la parte de la respuesta inmunitaria, la cual está desarrollada por linfocitos T activados, como recordemos que los macrófagos presentan antígenos para los linfocitos T, entonces los linfocitos T activados forman parte de la respuesta inmunitaria, así como también los macrófagos. Bien, estas constituyen la respuesta inmunitaria, pero este proceso toma alrededor de 3 a 6 semanas para ser efectivo. Por ejemplo, personas con una inmunidad mediada por células, con intacta respuesta inmunitaria mediada por las mismas, da como resultado la formación de una lesión granulomatosa, ¿no? Vamos a tener en este caso que es de aspecto gris blanquecino, llamada el foco de Gauss. Esta contiene bacilos de TBC, macrófagos modificados y otras células inmunitarias. Asimismo, son de localización a nivel de la zona subpleural, de los segmentos superiores en los lóbulos inferiores o de los segmentos inferiores del lóbulo superior. Al haber un aumento de la cantidad de microorganismos, genera esta reacción de hipersensibilidad, lo cual se produce necrosis notable en los tejidos. En la porción central del foco de Gauss, la cual sufre una necrosis gaseosa suave, y durante ese mismo periodo, los bacilos tuberculosos libres o al interior de los macrófagos drenan a lo largo de los canales linfáticos, a través de los ganglios linfáticos traqueobronquiales de ese pulmón afectado, originando la formación de granulomas gaseosos. Al haber una combinación de esta lesión pulmonar primaria con granulomas de los ganglios linfáticos, eso se denomina como complejo de Gauss, que con el paso del tiempo, este complejo de Gauss sana, ¿no? Se contrae y cicatriza con fibras, la cual posteriormente se calcifica para que luego pueda apreciarse en radiografías. Se ha evidenciado también que pequeñas cantidades de microorganismos son viables durante años, debido, por ejemplo, que una infección tuberculosa en estado de latencia tiene un potencial de convertirse en una tuberculosis secundaria o postprimaria. Vamos a hablar ahora sí parte de las manifestaciones clínicas. Bien, bueno, por así decirlo, ahí se estratifica según los estadios en la parte de la tuberculosis pulmonar primaria y la tuberculosis postprimaria que vamos a evidenciar luego. Bien, la cual tipo de estratificación clínica vamos a poder diferenciarlo porque en este caso se diferencia típicamente en niños, en adultos jóvenes, y ya que en los últimos años se ha descrito cada vez más en pacientes adultos, ¿no? Por ejemplo, un síntoma muy frecuente es la fiebre, la cual puede alcanzarse temperaturas de 39 grados centígrados. Asimismo, acompaña el dolor torácico pleurítico, asociado, por ejemplo, con una complicación como por ejemplo, el derrame pleural, y la forma de progresión en cuanto a lo que es el foco de Gauss, la cual tiene una localización, como ya lo hemos visto, a nivel de los lóbulos inferiores o superior, o también en otras zonas pulmonares. Generalmente la presencia de linfadenopatías intratorácicas es muy importante, ya que, por ejemplo, adenopatías del complejo Ranke pueden dar lugar a una obstrucción bronquial por compresión extrínseca a nivel del bronquio. Secundario por presencia de atelectasia, considerado como un fenómeno que ha recibido el nombre de epituberculosis.
En el caso que esta obstrucción no desaparezca por varias semanas, se puede producir inflamación del parénquima subyacente a la infección y al consecuente desarrollo de las bronquiectasias. Por ejemplo, en cuanto al lóbulo medio, debido a su disposición anatómica de vasos linfáticos alrededor del bronquio, son especialmente sensibles en el caso al desarrollo de atelectasias, conocida como por ejemplo el síndrome del lóbulo medio. Y finalmente, una forma muy especial también es la bronconeumonía tuberculosa, la cual ocurre a nivel de los lóbulos inferiores. También es denominada como tuberculosis del lóbulo inferior, pero acá también la etiología se basa en base a una apertura de una adenopatía a un bronquio principal, la cual se produce un drenaje de contenido gaseoso a dicho bronquio. Bien, vamos a pasar ahora sí a la estratificación clínica, que es la tuberculosis postprimaria. Esta es denominada también tuberculosis progresivamente primaria, tuberculosis secundaria, debido a que es representada por la reactivación de la TBC. Ocurre predominantemente a nivel de los lóbulos superiores, porque aquí hay un mayor predominio o una mayor presión parcial de oxígeno existente. Se considera como secundaria debido a la reactivación de los bacilos, las cuales estos permanecen inactivos en las lesiones fibróticas de la tuberculosis primaria. La presentación clínica que acompaña aquí al paciente es el primer síntoma característico, la tos, en un 78%, la cual inicialmente suele ser seca y a la vez se desarrollan lesiones necróticas y cavitarias, por lo cual se puede hacer productiva con el tiempo. En cuanto a este esputo, eh, presenta en este caso características mucosas, con, por ejemplo, en posterioridad puede ser purulento, rara vez muy fétido y suele presentarse restos hemáticos. La pérdida de peso también acompaña a estos tipos de pacientes con reactivación de la TBC en un 74%, la fatiga en un 68%, en conformación con el síndrome constitucional, y asimismo la fiebre, ¿no? La fiebre también es un síntoma muy importante, que no suele aparecer en fases iniciales, pero sí aparece en pacientes con lesiones extensas. Muchas veces tiene también una clasificación en cuanto a una variación diaria, ya que puede ser durante la mañana, puede ser ausente o baja, se eleva durante la tarde y se presenta como crisis durante las noches, acompañado de sudoración profusa. La sudoración profusa se representa en un 55% en esos pacientes y asimismo la hemoptisis. La hemoptisis se presenta en un 37%, pudiendo ser masiva en cuanto a lesiones cavitarias importantes como son los aneurismas de Rasmussen, las dilataciones venosas de la pared en cavidades tuberculosas y asimismo, por ejemplo, tenemos que la disnea suele aparecer en fases tardías, aunque se asocia a importantes destrucciones del parénquima pulmonar. El dolor torácico, cuando aparece, también suele indicar la presencia de un compromiso pleural. Bien, continuando con el examen físico en estos pacientes con tuberculosis, vamos a evaluar primeramente la inspección, ¿no? Durante la inspección, estos pacientes acuden con un tipo de facies caquética tuberculosa, ¿no? Acompañada, por ejemplo, de lo que es rasgos afilados, serostomía, asimismo queilosis, ¿no? Y la presencia, por ejemplo, de la prominencia a nivel ósea, no por la fusión de las masas musculares, muchas veces también debido a la disminución del depósito de la grasa o también pérdida, ¿no? Asimismo, tenemos que es muy importante evaluar el estado nutricional del paciente, porque estos pacientes acuden muchas veces con la disminución, lo que es la pérdida de peso asociada, y algunos signos de dificultad respiratoria, como puede ser el aleteo nasal, como puede ser asimismo, el uso de la musculatura accesoria, ¿no? Con los músculos intercostales, esternocleidos mastoideos y trapecios. Asimismo, también se puede evidenciar lo que es la presencia del tiraje a nivel subcostal, intercostal o supraesternal. El acompañamiento de cianosis también es frecuente en estos pacientes y de igual manera, en el caso de alguna
la progresión de la tuberculosis, en el caso que sea extrapulmonar, puede haber la presencia, en este caso, de atrofias musculares ante procesos crónicos. Bien, también tenemos que evaluar el tipo de tórax. Generalmente estos pacientes muestran un tipo de tórax paralítico o también llamado plano tísico, la cual se caracteriza por un aumento del diámetro vertical y una disminución del diámetro anteroposterior. Bien dicho esto, vamos a pasar ahora sí a la palpación. Para ello, vamos a pedir al paciente, ¿no? Que vamos a evidenciarle lo que primeramente es la expansión torácica. Vamos a pedirle al paciente que inspira, despacio, muy bien, nuevamente inspira, bien. Vamos a evidenciar, en este caso, la disminución de la expansión torácica a nivel localizado, según la afección torácica. También en este caso vamos a ver que depende de la región del tórax a donde afecte, ¿no? Y generalmente vamos a evidenciar también las vibraciones vocales. Estas vibraciones vocales vamos a pedir al paciente que repita la palabra 33. 33. Nuevamente. 33, 33. Espacio. 33. Una más. Muy bien. Estas vibraciones vocales se encuentran aumentadas, ¿no? Asimismo, tenemos que tener un papel muy importante aquí porque tenemos que ser minuciosos al momento, ya que tenemos muchas veces, por ejemplo, en las manifestaciones clínicas del paciente, los pacientes cursan con adenopatías. Entonces, también ante la palpación del tórax tenemos que evidenciar de repente la presencia de una adenopatía de tipo supraclavicular, de tipo axilar, en el caso de la región del tórax. Bien, vamos a pasar ahora sí la percusión. En la percusión, en este caso, en esos pacientes, vamos a encontrar la presencia de matidez según la zona afectada, ¿no? Por ejemplo, dependiendo, ¿no? Muchas veces en este caso, la afección de donde se encuentra. Pero vamos a encontrar matidez, porque va a haber en este caso la presencia de cavernas, generalmente lo que se evidencia aquí es la interposición de líquido, ¿no? Muchas veces también en la parte de la auscultación vamos a ir evidenciando muchas veces ambos hemitórax siempre, ¿no? Vamos a pedir al paciente que respire, inspira. Muy bien, nuevamente. Muy bien, nuevamente inspire. Una más. Muy bien. En estos pacientes, en la auscultación, vamos a evidenciar en este caso que puede haber lo que es la disminución del murmullo vesicular o la abolición de este, por el reemplazo de un ruido agregado, conocido por ejemplo como es el soplo cavitario o cavernoso. Muchas veces este soplo aparece durante en este caso, la presencia de cavernas, ¿no? O por así decirlo, cavidades tuberculosas. Y asimismo, vamos a evidenciar también la presencia de sibilantes, la presencia de estertores con predominio inspiratorio, características en las áreas afectadas, ¿no? También vamos a evidenciar la presencia de roncus que pueden evidenciarse por la presencia de alguna obstrucción bronquial dada por estas adenopatías. Bien, espero que les haya gustado este video, que haya sido de su agrado. Dios los bendiga.